Hola y muy buenas tardes a todos a una sesión de empleabilidad digital y tendencias del mercado laboral en la era de la IA. Me voy a presentar primero, soy Pablo Lozano Garnacho, soy ingeniero profesional de HR Tech y Coach. Tengo una formación técnica universitaria y bueno, pues también bastante extensa en HR y también cuento con más de 10 años de experiencia profesional en selección, transformación digital de recursos humanos, consultoría y formación. Aquí os dejo mi, perfil de LinkedIn, por si acaso, me queréis preguntar cualquier cosa y, para que me conozcáis un poquito más. Y hoy, me gustaría hablaros de cómo está el mercado laboral actualmente, cómo está tendiendo y cómo hacerse más empleable frente a él. Y, sobre todo, comenzar con el contexto actual. A mí me gustaría comenzar hablando de unas, afirmaciones que han hecho varias personas y varios estudios. En este caso, el ex-CEO de IBM en 2019, antes del COVID incluso, ya vaticinaba que seguramente de 5 a 10 años el 100% de los trabajos iba a cambiar gracias a la IA. Esto hoy en día es prácticamente una realidad. Es, un paradigma que al final se ha cumplido y, por lo tanto, hay que hacer bastante caso a ello. También, por otra parte, LinkedIn ya afirma que hay bastantes profesionales que no saben qué aprender para seguir siendo relevantes y luego, la mitad de los roles, según el World Economic Forum, va a cambiar significativamente para el 2027. Y esto se refuta, con otro estudio de Dell, en el cual se afirma que prácticamente casi todos los empleos de 2030, que es una fecha hito para, el cambio, que se supone que va a haber en la sociedad, tanto a nivel laboral como a nivel, de sociedad, prácticamente no existen. Por lo tanto, nos podemos quedar con que en 2030 más o menos la mitad de los trabajos o habrán cambiado o serán completamente nuevos. Cosa que es bastante interesante de, tener en cuenta porque es bastante posible que sea así. ¿Por qué es esto posible? Pues porque hemos llegado a lo que es la llamada singularidad tecnológica. La IA ya hace, bastantes cosas, más o menos igual o incluso a veces mejor que los seres humanos. Sobre todo tareas sencillas que no conllevan un gran proceso de pensamiento o de contextualización. Vivimos ya en un mundo prácticamente exponencial. El crecimiento es enorme en pocos días o meses. Y el cambio, se acelera tanto que el trabajo, como hemos dicho ya, se está redefiniendo constantemente. Para que nos hagamos una idea también, ahora mismo sigue habiendo una falta de talento digital bastante grande. Hay miles de vacantes sin cubrir, pero sí que es verdad que ahora mismo, se está frenando bastante la contratación porque el propio mercado sabe cómo va a evolucionar todo esto en unos meses. Entonces, por eso se produce esto de que el mercado ya no busca tanto títulos como skills. ¿Qué son esto de las skills? Pues son las capacidades reales que puede tener una persona en vez de su formación, sus estudios y demás. Le importa al mercado más lo que sabes hacer y lo que eres como persona que qué es lo que has estudiado. Así que, es normal que muchas personas se hagan, este tipo de preguntas o piensen estas cosas, ¿no? Que quieren reinventarse incluso, pero no saben qué, se bloquean un poco por pensar, que a lo mejor dentro de unos meses van a perder su trabajo, no van a ser relevantes, no van a poder, adaptarse. Y, incluso hay personas que empiezan a buscar trabajo y prácticamente, con todos estos cambios ya les ha cambiado un poco, el paradigma tradicional, ¿no? Y está bien, de hecho, que nos lo planteemos y que nos lo preguntemos. Lo que pasa es que para, adelantar cosas, de esta charla, es algo que debemos preguntarnos o decirnos o incluso pensar una vez y comenzar a hacernos otras preguntas, que son las que nos van a hacer, más empleables y, sobre todo, van a hacer que nos adaptemos lo mejor posible. Porque ya os digo, estamos viviendo una revolución industrial más. Yo, tenía y sigo en contacto con un profesor que me decía el mismo ejemplo, ¿no? Pues él antes tenía un abuelo que se dedicaba al campo y había un montón de gente trabajando con él. Y de repente surgió el tractor. Esto quiso decir, mejor dicho, que las personas que trabajaban en el campo ya no tenían cabida en el mundo laboral. Pues no, simplemente hay algunos que se dedicaron a conducir tractores o utilizar herramientas
que, bueno, pues estaban más actualizadas para lo que es la agricultura o simplemente se dedicaron a otra cosa. Por lo tanto, para que nos quedemos más tranquilos y que quizá nos quitemos un poco de toda esta parafernalia que nos trae la IA, es mejor que lo tomemos como un cambio más a nivel, digamos, de una revolución industrial más. Simplemente, bueno, pues hay algunos trabajos que se van a redefinir y otros van a surgir nuevos. No es un motivo de alarma grande, sino simplemente pues ser conscientes de en dónde estamos viviendo y hacia dónde vamos. Y para que nos quedemos más tranquilos, prácticamente la mayor, ventaja ahora mismo que tiene una empresa, más allá, digamos, de las herramientas que utilicen sus empleados a nivel individual, es, digamos, la implementación de Copilot. Así que, bueno, sabiendo esto, podemos atisbar un poco cómo serían las profesiones del futuro. Sí que es verdad que tenemos que tener claro que IT va a ser el eje central. La economía ya está basada en números y en datos que, digamos, se sustentan en infraestructuras digitales. El cloud es, digamos, una realidad y la automatización viene para quedarse. Y también, bueno, pues que toda persona y todo profesional tiene que estar valorado de 3 formas. Ahora mismo existe el talento híbrido, que es lo que sabes técnicamente, lo que sabes a nivel estratégico, que es cómo entiendes tú tu negocio y cómo eres capaz de aportar valor a él sabiendo qué es lo que espera de ti. Y luego el matiz humano, que es tan importante como antes e incluso más. Ya lo veremos a continuación. Y ya os digo, esto es un cambio de paradigma y ahora se trata a veces más de ser que de hacer. Porque hacer ya lo hace bastante bien la IA. Hay muchas tareas que se pueden hacer con IA y no es tanto a veces lo que haces, sino cómo lo haces y el tipo de persona que eres para, digamos, dar contextualización a todas estas herramientas de IA. Así que es interesante saber cuáles son las hard skills que va a perder el mercado laboral pues de aquí a, bueno, pues ya mismo este año o dentro de un par de años. Prácticamente todos vamos a tener que empezar a saber analizar datos y a pensar en base a ellos. Incluso a familiarizarnos con herramientas de automatización como RPA, Zapier. Y luego, bueno, si no utilizábamos RPs, CRMs o cualquier herramienta que, bueno, pues utilice, digamos, cualquier negocio digital, pues tendremos que empezar a hacerlo. Porque ya prácticamente es la tendencia del mercado. Que sepamos un poco de IA, evidentemente, va a ser un plus y, bueno, pues que sepamos, digamos, meter todos nuestros conocimientos en pues, una arquitectura cloud también va a ser un punto a favor. Y cualquier herramienta de comunicación digital bien utilizada es más que bienvenida. Después están las Power Skills, que ¿por qué se llaman Power Skills y no Soft Skills o habilidades blandas? Pues porque se sabe que en un mundo completamente digitalizado, estas skills están aún por desarrollar en muchas personas y, de hecho, hay menos personas que las podrían desarrollar porque prácticamente todo el mundo está digitalizado y cuentan ahora más las Tech Skills que las Power Skills. Y, de hecho, se puede notar cuáles o qué personas las desarrollan y cuáles no. ¿Cuáles serían las más interesantes? Pues primero tener curiosidad y ambición sana, querer aprender constantemente y, bueno, pues meterse en una espiral de saber que los estudios no acaban cuando terminas la escuela o cuando terminas la formación profesional o la universidad. No, continúa durante toda la vida. Después, ser colaborativo. Evidentemente, una persona, pues con la IA en la mano puede hacer un montón de cosas, pero al final la limitación es el mismo. Por lo tanto, colaborar entre nosotros y sobre todo entre personas que tienen los mismos, las mismas inquietudes o los mismos, futuros o digamos, más bien, mejor dicho, futuros, disculpad, los mismos objetivos profesionales. Así estaría mejor expresado. Tener pensamiento crítico, porque al final todas estas herramientas de IA no lo tienen y no lo van a desarrollar porque no interesa. Así que es importante que aprendáis a pensar y le deis contexto a la IA en base a vuestro razonamiento. Y, por lo tanto, digamos que os habituéis a resolver problemas, que al final es un poco por lo que os van a valorar más en las empresas. Y sabiendo esto, ¿cuáles serían los trabajos del futuro? Pues podemos hacer una breve predicción. En IT, prácticamente las 4 áreas predominantes son Data, Cloud, Gestión y Diseño de Producto. Prácticamente todas las personas que desarrollaban van a meterse aquí. Y luego la IA con automatización. Aquí podéis ver las posiciones y las skills. Pero bueno, esto es algo que en muchos sitios sale y a lo mejor vuestra situación no es esta. Me estaréis preguntando a lo mejor internamente, Pablo, yo es que no soy de IT.
¿cómo voy bueno, pues adaptarme a estos nuevos cambios? Pues sí es verdad que otros puestos, digamos, se sabe que van a ser, bueno, pues afectados de distintas formas. Por ejemplo, recursos humanos prácticamente va a estar desbordado por HR dashboards, herramientas de visualización tipo Power BI y Tableau, y sobre todo se va a orientar más a People Analytics. Por lo tanto, seguramente estos perfiles se vuelvan más estratégicos y sobre todo más analistas. Personas que trabajen orientadas a cliente, pues prácticamente se dedicarán a la experiencia, digamos, del consumidor, incluso al testing, sería una buena reconversión. Y en ese sentido, bueno, pues saber utilizar, bueno, pues herramientas tipo Trello, cualquiera de testing, Jira, Dialogflow, sería, digamos, más que bienvenido. Las personas que se dediquen a ventas realmente van a tener que desarrollar incluso mucho más esas habilidades humanas que quizá, digamos, menos personas desarrollen. Y, bueno, pues utilizarán también CRMs como antes, herramientas de analítica y herramientas de automatización. También los técnicos de marketing, bueno, pues van a ser un poco, bueno, pues perfiles afectados, pero bueno, ya se sabe un poco cómo digamos, les va a afectar. Estarán mucho más orientados a, bueno, pues estrategia de contenidos, análisis de performance y seguirán utilizando, bueno, pues herramientas de SEO y SEM, Google Ads e incluso, bueno, pues herramientas de diseño puro tipo Figma. Los administrativos sí que son digamos, un sector que está bastante en peligro. Por lo tanto, es interesante que ese trabajo suyo, que es bastante automatizable, sean ellos mismos los que lo vayan a automatizar. Es interesante que ellos se reconviertan a analistas de negocio y a desarrolladores RPA y utilicen herramientas como Power Automate, Zapier y bueno, pues UiPath también, como hemos dicho. Luego también los formadores tendrán que adaptarse, pero bueno, simplemente se dedicarán más a, bueno, pues a la experiencia un poco de las personas que estén aprendiendo con ellos y, bueno, pues diseñen rutas formativas que se adapten incluso a las capacidades de cada persona. Por lo tanto, que utilicen herramientas de, bueno, pues de diseño y bueno, que estén adaptadas para el aprendizaje de las personas y también el LMS, pues va a ser, digamos, la tónica del día a día. Y bueno, para que os quedéis más tranquilos, yo os animaría a que hicierais esto rápidamente. ¿Cómo evolucionar tu perfil? ¿Se va a volver más o menos automatizable? Bueno, pues simplemente el trabajo al que tenéis o al que os queréis dedicar, podéis separarlo en varias tareas y marcar las que pueden ser automatizables y las que no. Y de esa forma estaréis más tranquilos seguramente a la hora, digamos, de buscar trabajo o a la hora de desarrollar el vuestro para saber, digamos, si sois o no más o menos sustituibles, que ya os digo que seguramente no, simplemente os tendréis que adaptar. Y bueno, para que, digamos, tengáis más conocimiento del mercado, sobre todo en España, hay perfiles con mayor demanda y, evidentemente, perfiles que están muy saturados. De hecho, el problema ya no es que falte empleo, sino que hay un exceso de los mismos perfiles. Por lo tanto, digamos, como no hay más oportunidades, pues se satura el mercado. Por lo tanto, es interesante orientarse más a, bueno, perfiles orientados a data, automatización, bueno, los que puedan, digamos, en IT, cloud y DevOps, incluso personas que estén orientadas a, bueno, pues a usuarios y a consumidores, pero bueno, que estén más orientados a analizar, digamos, los revenues. Y luego, bueno, pues todas esas personas administrativas que se dediquen incluso a recursos humanos, pues se orienten a People Analytics. Quizá, digamos, sería interesante que revisaras tu situación si te dedicas a marketing digital de forma generalista, seas un administrativo, te dediques a la comunicación y contenidos, pero sin enfoque en data o en herramientas que estén actualizadas. Y luego, bueno, pues si, digamos, eres una persona que se orienta a diseño, pero no está especializado en user experience o en algún producto en concreto. Y, bueno, pues también los perfiles de IT, pero, digamos, muy generalistas, que no tienen un stack técnico definido, también deberían replantearse un poco qué es lo que quieren hacer y, sobre todo, qué perfiles van a poder, digamos, cubrir. Porque un perfil de IT, por muy técnico que sea, si no tiene un stack definido, ahora mismo no tiene por qué tener cabida en el sector tecnológico. Y, sobre todo, también tener en cuenta pues, la realidad del mercado laboral. En España hay un predominio muy grande de pymes y micropymes y hay pocas empresas grandes. Y también tener en cuenta los salarios que se ofrecen. Es interesante saber que los salarios medios no son la realidad de lo que es el mercado laboral. Tenéis que ver los salarios medianos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en marketing a un junior le están pagando 18K,
a muchas personas les pagan entre 22 y 23, que es la mediana en España, y a solo 2 seniors les pagan 28 y 34, pues a la hora de buscar un nuevo trabajo, evidentemente, si tú te guías por los salarios medios, no vas a acertar, digamos, al decir qué salario quieres, o estás esperando aceptar, al menos en empresas españolas. Por lo tanto, es mejor que os enfoquéis en las medianas, que son 24 y 23K. Luego también tener en cuenta que las multinacionales pagan más, de hecho, entre un 15 y un 30%. Y luego, bueno, pues también, sobre todo con todo eso, que tengáis claro que vuestro salario va a depender de la empresa en la que vayáis a trabajar, no de vuestro rol. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre mejores condiciones y unas condiciones quizá pues menos interesantes para vosotros. Y bueno, para que lo tengáis bien claro, aquí está una tabla con las medianas de todos los perfiles quizá más, pues demandados ahora mismo en España. Entonces, esto quiero que quede claro que, bueno, pues evidentemente es después de una entrada más o menos real, ¿no? A lo mejor empecéis con un contrato de prácticas, una beca, y que, bueno, pues algunos accesos al mercado laboral también están marcados por el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no todos los perfiles demandados se pagan igual, pero todos permiten salir de la mediana si aportas valor real. De la mediana, no la media. Y luego, bueno, pues para hacer un resumen, que sepáis que los perfiles a partir de ahora serán híbridos, tendrán Tech Skills y Power Skills, que las tareas se automatizarán más y que todos tendremos que bueno, pues adaptarnos, actualizarnos y, bueno, pues en algunos casos reconvertirnos. Por lo tanto, podéis estar tranquilos por lo que a vosotros os respecta, porque al final va a haber un cambio, pero sí que es verdad que ese cambio prácticamente, bueno, pues ya se sabe cuál va a ser. Entonces, aquí es donde entramos en lo interesante. Una vez sabemos todo este, bueno, pues contexto principal, es interesante saber cómo ser contratable. Ya no solo, digamos, tener mejor perfil, sino ser, digamos, un perfil que al ser revisado por las empresas y por los recruiters sea atractivo y sea contratable. Porque antes tu única, digamos, clave era el currículum y cuantos más enviaras decían mejor. Eso es un antiguo paradigma que ya va a cambiar, porque sí que es verdad que a lo mejor antes era cierto, pero hoy no es así. Ya os digo, hoy es diferente. Es una cuestión de ser ese más, no uno más. Ahora os lo voy a explicar. También es interesante que tengáis una mentalidad fuerte al buscar un nuevo trabajo o, bueno, pues buscar el primer trabajo, ya que, bueno, pues las búsquedas siempre lo han sido y pueden ser largas, emocionalmente duras, ambiguas. A veces, digamos, vas a estar en muchos procesos y no vas a saber si, bueno, pues de alguna forma avanzas o no. En algunos momentos, a lo mejor, pues parece que has sido descartado, pero te vuelven a llamar. Por lo tanto, es interesante que os focalicéis en qué estáis mejorando cada semana en vez de cuántas entrevistas estáis sacando o cuántas ofertas os han hecho. Por lo tanto, las claves son ser resiliente y apoyarse mucho en el feedback y sobre todo en el feedback de qué he conseguido esta semana mejorar. Ya os digo, vuestro valor va a depender más bien en este caso de la evolución constante que tengáis. No va a depender de, bueno, pues una oferta o dos, sino que cada día o cada semana pues crezcáis un poco como perfiles, digamos, y estéis mejor posicionados. Ahora veremos esto más en profundidad. Es interesante ya, y además es 100% cierto, que os preparáis las entrevistas. Y de hecho ya hay muy buenas técnicas para hacerlas. Por lo tanto, no hay o hay pocas, digamos, excusas para no hacerlo. Tenéis la 3C, que es muy buena, es simplemente pues orientarse a 3 valores, claridad, coherencia y confianza. Luego, desarrollar todos vuestros, logros o, experiencias laborales con la técnica STAR. Describir una situación, una tarea, una acción que hiciste para, digamos, solventar un problema y el resultado. Y luego, prepararse preguntas habituales y cómo prepararlas. Dentro de poco os voy a dar un tip bastante interesante sobre ello. Y sobre todo, definid vuestra, marca profesional. Pensad qué aportáis, no qué ofertas hay en el mercado a las que puedo aplicar. No, ¿qué aportáis vosotros como personas y como profesionales? ¿Qué problemas resolvéis? ¿Por qué tendrían que contrataros a vosotros?
Porque ya os digo, no os van a contratar por lo que habéis estudiado ni lo que sabéis, sino por lo que sabéis hacer y sobre todo lo que sabéis hacer por los demás. Ya os digo, hoy en día, en un mundo completamente digitalizado, en el que, bueno, pues todas las personas ya nacen siendo digitales, las skills humanas van a tener mucha mayor relevancia. Y eso se sabe por estudios que ha habido y sobre todo que están contrastados por, bueno, pues, situaciones actuales. Esa es vuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque sin marca personal, pues los CVs pueden ser un poco así, ¿no? Pues mira, aquí tenemos un coordinador de obra con 15 años de experiencia en proyectos públicos y privados, llevando la dirección ejecutiva. Yo siempre digo esto, no sé exactamente si estaréis de acuerdo conmigo, pero ya no es tan agradable de leer. Quizá, digamos, sería interesante que orientarais mejor los extractos y que suenen un poco más así. Mi objetivo es construir espacios útiles y bien pensados que mejoren la vida de las personas. ¿Veis? Aquí ya orientamos a resolucionar un problema que tenga que ver con personas. Llevo 15 años trabajando bien con planos, personas y trato con proveedores para asegurar que todo salga bien en tiempo y forma. Aquí, digamos, ponemos en valor la capacidad que tenemos en nosotros para, digamos, solucionar problemas que tienen otras personas. Y luego en mis skills, conocimientos técnicos sobre edificación, coordinador de equipos, proveedores y presupuestos. Es, digamos, mucho más legible y llega bastante más porque, digamos, pone en valor nuestra, digamos, valía como persona. Así que es interesante que os hagáis ahora mismo, como os he dicho antes, las buenas preguntas. ¿Cómo redefiniríais vuestra marca personal? ¿Cómo os vais a adaptar a los cambios que hay en el mercado laboral? ¿Cómo lo vais a hacer? Desde luego va a haber cambios en el mercado laboral y nos van a afectar a todos. Así que ya no es una cuestión de qué cambios van a haber, sino cómo vais a adaptaros vosotros. Esa es una de las preguntas más importantes que os tenéis que hacer. Y no si voy a encajar, si me voy a quedar desfasado o qué es lo que van a pedir. No. ¿Cómo lo vais a hacer vosotros? Ahí es donde tenéis que empezar. Y ya os digo, hacer una red profesional es interesante, pero también hay que hacerla con propósito. Es interesante, bueno, pues que si no estáis ya en LinkedIn, que estéis, porque prácticamente pues es un monopolio, prácticamente es la red social por la que más o menos incluso el 70% de las personas encuentran empleo, aunque, bueno, pues hay otras que bueno, pues por ejemplo, que ofrecen trabajos en remoto, como We Work Remotely, y, bueno, pues otros portales que, evidentemente, pues tienen funciones con inteligencia artificial que facilitan las cosas. Pero ya no solo estar ahí, sino ir a eventos, a sitios en los que se reúnan profesionales como vosotros, a meetups, a lo que son demostraciones, digamos, de incluso de tecnología, a conferencias sobre, digamos, las cosas que os interesan a vosotros, porque ahí es donde vais a conectar mucho más. Vale mucho más el contacto de una persona que de un perfil. Evidentemente, si vosotros conocéis a alguien en un evento y ya tiene, digamos, una sensación vuestra buena, pues va a ser más fácil que se fije en vosotros para, digamos, hacer una contratación. No os paséis, digamos, mucho tiempo detrás del ordenador, sino que salid a la calle, ir a eventos, conectad con gente. Ya os digo, parece una tontería, pero es una práctica increíblemente potente. Y luego, bueno, pues dependiendo del perfil que tengáis, es interesante que os hagáis, pues una cuenta en GitHub, por ejemplo, si os dedicáis al mundo tecnológico o, bueno, pues otras cosas para poder, digamos, hacer pues, un showroom, ¿no?, de todos los proyectos que habéis podido hacer o incluso, pues, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, para que os quede bien claro esto del networking, no es una cuestión de aplicar mucho, es aplicar menos, pero de mejor calidad. Aplicar mejor. Conocer a personas por, digamos, conversaciones reales que haya por LinkedIn. A lo mejor hay un perfil que está trabajando en una empresa y está buscando a alguien como vosotros y ha publicado un post sobre una noticia sobre vuestro sector. Contestad a esa noticia y luego después ya le escribís a esa persona. Seguid conversaciones, no sigáis perfiles. Ya os digo, no es quién conoces, sino quién te conoce y cómo. Esto grabároslo en la cabeza porque de verdad es muy importante. Como ya hemos dicho, el 70% de las oportunidades profesionales se consiguen a través de redes, pero ya no solo, digamos, redes virtuales, sino redes
en las cuales, bueno, pues podemos ir, digamos, a un evento o algo así. Es interesante, digamos, que potenciéis eso y sobre todo que os vean como personas, no como perfiles. Preguntároslo a vosotros mismos. ¿A quién contratarías antes? ¿A alguien que conocéis ya o a alguien que, bueno, habéis visto en LinkedIn y ya está, en igualdad de condiciones? Ahí está la diferencia. Ya os digo, es muy, muy importante saber qué es lo que es una relación profesional con propósito, que hayas conocido a alguien que tenga tus mismos objetivos o que puedas alinearte con él, que un contacto casual. Ya os digo, parece que no, pero es muy importante. Después, es interesante que tengáis más visibilidad en el mercado. Por lo tanto, tenéis que adaptaros a las nuevas herramientas que utilizan los reclutadores y los técnicos de selección. Ahora mismo los ATS están potenciados por IA y solo procesan texto. Por lo tanto, si tú mandas un currículum muy bonito, con imágenes, con gráficos, no lo va a procesar, no lo va a captar bien. Por lo tanto, tenéis que tener dos currículums. Uno que sea solo en texto y que sea fácil de leer para los ATS y otro, el que sea más bonito, más visual, para mandárselo directamente al correo de las personas que están haciendo el proceso o los responsables de este. Y así, digamos, podéis hacer que vuestro currículum sea visible por un ATS o por una máquina y luego por una persona. No sabéis la cantidad de gente que es descartada solo por esto. Y es algo que no todo el mundo sabe. Por lo tanto, para hacer un resumen, tener dos currículums. Uno para mandar a las máquinas, que sea, digamos, bueno, pues solo texto y fácil de procesar. Y luego otro ya en PDF o en otro formato más bonito para que, digamos, las personas puedan, digamos, tener más, bueno, pues información sobre vuestro perfil. Más cosas. Es interesante que utilicéis herramientas de inteligencia artificial para buscar trabajo. Y os voy a sugerir algunas. ChatGPT, Gemini y Claude también, que aquí no la pongo, pero bueno, pues ahora mismo prácticamente para hacer incluso prototipos y para que lo enseñéis, digamos, en entrevistas, es muy potente. Estos son bastante buenos para que sea un asistente general. Luego os diré cómo ponerle, digamos, en contexto y que funcione mejor. Pero ya os digo, lo que os va a facilitar mucho es redactar pitch, hacer cartas de presentación y simular entrevistas. Luego os lo comentaré. Y luego hay un software que es TLHQ o HQ, que es un CRM de empleabilidad. Es, digamos, una herramienta que os, pues hace de CRM para que podáis tener seguimiento de todas las ofertas a las que habéis aplicado, que, pues esté todo bien traqueado. Os puede ayudar bastante. Y luego, para hacer currículums es interesante estas dos herramientas. Yo utilizo sobre todo EnHatCV, que es para hacer, digamos, currículums con un formato visual bastante bueno. Y luego también otro que sean generadores de currículums que sean procesados por IA, como por ejemplo Rezi y Quick Resume. Ya os digo, así tenéis dos. Uno que sepan leer las máquinas y otro que sepan leer las personas. Y ya os digo, la IA ya forma parte del proceso de selección. De hecho, pues es interesante que como los reclutadores y las personas que trabajan en selección la utilizan, seáis vosotros también los que lo utilicéis. Porque ya os digo, se puede utilizar para redactar mensajes de presentación, preparar entrevistas, incluso analizar ofertas de empleo y simular, digamos, entrevistas. Os hago un ejemplo. Creo que ahora vamos con ello. Decidle a vuestro asistente que actúe como un orientador profesional, hacer un act as. Luego le dices que vaya, digamos, por toda la red y aprenda las best practices que encuentres sobre búsqueda de empleo, pero en base a vuestro perfil. Decirle en qué queréis trabajar, en qué es lo que sois bueno y darle, digamos, darle toda la información necesaria. Una vez que tengáis todo esto, esta IA pues, tendrá contexto sobre vuestra situación y os dirá pues, qué portales son más interesantes que otros. E incluso, pues puede revisar vuestro perfil y, pues incluso les podéis dar vuestro perfil de LinkedIn, incluso, pues, que os sugiera mejoras, pero siempre pensando en base a lo que me está pidiendo el mercado laboral. Si trabajáis para marketing, es interesante que le preguntéis, oye, me gustaría saber cuáles son los perfiles que tienen trabajo ahora mismo en marketing que son más demandados y cómo están, digamos, en LinkedIn, en otras plataformas, en qué, portales de empleo suelen aplicar y, sobre todo, cuáles son las best practices que ellos hacen y que los demás no.
Ya os digo, es interesante que utilicéis la IA, pues incluso para simular una entrevista. Os pongo un ejemplo para que os sea más sencillo de entender. Imaginaros que, bueno, pues queréis trabajar pues en IEBS y tenéis una entrevista con una persona de IEBS. Pues, evidentemente, antes de la entrevista es interesante que IEBS o cualquier otra escuela tengáis toda la información sobre IEBS, incluso los valores y demás. Bueno, también incluso, pues, a la persona que os va a entrevistar, pues también metáis su perfil de LinkedIn y, bueno, pues ahí simuléis una posible entrevista. Dice, mira, ¿podrías actuar como esta persona en base a la información que tienes? Puede ser con IEBS o con otra escuela. Lo he puesto, a lo mejor, es un ejemplo un poco complicado en este momento, pero bueno, pues puede ser a lo mejor una Big Four o cualquier otra. Entonces, de esa forma, sabréis más información sobre lo que os pueden preguntar y, sobre todo, sabréis si encajáis con la escuela o con la empresa o no. Porque así, bueno, pues es como deberíais presentaros en las entrevistas, ya sabiendo si es más posible que le gustéis a la empresa que os está haciendo la entrevista o no. Ya os digo, parece esto un poco manipulación, pero en serio, si no encajáis, seguramente, pues tarde o temprano, a lo largo del proceso, pues ya no seguiréis. Simplemente es cambiar un poco el chip. Quizá es más interesante pensar de esta forma. Os voy a poner otro ejemplo. En vez de ser una persona más, con un currículum más y decir, tengo que gustarle a todas las empresas, es más interesante identificar a qué empresas les puedes gustar más y qué empresas van a ser mejores a la hora de hacerte una oferta laboral. Esto funciona también en la vida personal. Simplemente, pues, saber qué personas pues, van a poder tratarte mejor que otras. Y así no vas con tanta presión de, pues, tengo que, bueno, pues, gustar en esta entrevista o no. Pensadlo. ¿A vosotros os gusta esa empresa? Que a lo mejor os puede contratar. Imaginaros que ponemos un ejemplo de una, bueno, pues, empresa de marketing digital. Buscad información sobre ellos. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué tipo de personas trabajan ahí? ¿Qué es lo que suelen ofrecer? Y pensad, ¿me va a gustar lo que me ofrecen aquí? No penséis, ¿les voy a gustar a ellos? Porque eso, evidentemente, os hará, digamos, que, bueno, pues vuestra autoestima sea más baja. Por lo tanto, es interesante que lo enfoquéis así. No es una cuestión de gustar a todas las empresas, sino encontrar a las empresas que os vayan a tratar mejor a nivel laboral. Y luego me gustaría, bueno, pues añadiros otra cosa. La verdad es que es algo que mucha gente pasa por alto y, de hecho, se está poniendo bastante de moda y me gustaría que, bueno, pues vosotros también y vosotras también lo pongáis, bueno, pues en práctica, que es encontrar vuestro propósito profesional. Tenemos que enfocarnos a veces para digamos, bajar la tasa de desempleo aquí en este país bueno, pues de alguna forma en países que no tienen, digamos, tanto desempleo como son los asiáticos. Y, bueno, pues aquí podemos ver, y es algo que está saliendo ahora mismo por un montón de sitios, la palabra Ikigai, que define, pues, tu razón de ser profesional o propósito de vida. Es una palabra japonesa que significa exactamente lo que os he dicho y está en la intersección de lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Es interesante que a la hora de buscar trabajo hagáis este ejercicio para poder, digamos, clarificar realmente qué es lo que os gustaría hacer a nivel profesional y que eso, evidentemente, pues tenga una repercusión lo suficientemente fuerte en el mundo para que os valoren bien por ello. Os pongo el ejemplo de marketing. Yo a lo mejor pues soy un técnico de marketing y quiero, digamos, poner en práctica el Ikigai. Bueno, pues podrías enfocarlo de esta forma. Yo soy un técnico de marketing y, bueno, pues quiero hacer, digamos, una buena labor en las empresas de marketing para que empresas que tengan buenos productos pues sean las elegidas para que, digamos, bueno, pues mi familia y mi comunidad pues compre en esas empresas. Ahí le estás dando un propósito y un sentido a tu trabajo mucho más potente de simplemente soy un técnico de marketing más. Porque estás tratando de hacer incluso también con ello algo bueno a tu familia, a tu comunidad, a tu país, incluso pues al mundo entero. Suena muy idílico y yo sé que a más de uno pues y a más de una le va a chirriar, aunque ya os digo es muy potente cuando lo hacéis.
ya os digo, si vosotros orientáis vuestro perfil profesional a ser incluso no buenos profesionales, sino mejores personas, es mucho más fácil que las personas que ya trabajan en otras empresas se fijen en vosotros. Porque ya os digo, hagáis lo que digáis, habrá empresas de una forma o de otra. Pero se suele, digamos, bueno, pues contratar a una persona más por la persona que es que por lo que sabe hacer. Ya os digo, el Ikigai es, digamos, muy potente para clarificar motivaciones laborales, pues incluso enfocaros a qué tenéis que aprender para, digamos, ser relevantes en el mercado y, bueno, pues que prioricéis, digamos, decisiones laborales y que, bueno, pues vuestra carrera profesional sea lo mejor posible. Y ya os digo, este método está patentado por Takashi Harada y, bueno, pues prácticamente es conocido en el mundo entero y da muy buenos resultados. Aunque, digamos, os pueda chirriar, es bastante potente. Os digo más, quería poneros un ejemplo de una persona que, bueno, pues a la que conseguí trabajo en una empresa del norte de España. Bueno, pues fue un proceso bastante complejo, la verdad, mandé muchas candidaturas y era técnicamente bastante difícil acertar. Y al final contrataron a una persona que era la que menos encajaba técnicamente, pero como persona es, digamos, la que más les encajaba. Y es curioso porque esa persona ha sido de las que más ha estado trabajando en una empresa de las que he seleccionado. Esto, digamos, no tiene por qué ser siempre así, aunque ya os digo, vale a veces mucho más ser una buena persona y saber orientar vuestro trabajo a facilitarle la vida a los demás que a ser el mejor profesional del mundo o algo así. De hecho, los mejores profesionales del mundo, al final, o no todos, pero muchos de ellos, son personas que en el fondo pues aportan bastante a otras. Y ya os digo, esto sería, digamos, un resumen de este breve webinar sobre empleabilidad digital. A mí me gustaría que para casa, digamos, os llevarais algo de aprendizaje, incluso que esta semana misma ya os pongáis, digamos, a desarrollar un plan para buscar trabajo. Tranquilamente, evidentemente, no va a suceder todo de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso complicado y, bueno, pues es interesante que tengáis el apoyo de un mentor o una mentora o una persona de confianza. Porque ya os digo, buscar trabajo es uno de los trabajos más duros del mundo y además no está remunerado. Por lo tanto, no es algo que tomarse a la ligera, la verdad. Y ya os digo, para resumir, abriros a la digitalización. Va a cambiar el mercado laboral sí o sí, por lo tanto, no es una cuestión de voy a poder, no, pensad, ¿cómo me voy a reorientar? ¿Cómo me voy a, bueno, pues a adaptar a todos estos cambios? Y hacerlo. Nada más hay que pensar. Dejad de pensar que pues, un día nos va a quitar todo la IA el trabajo o otro día, no. Eso es paranoia que no sirve de nada. Y luego es interesante que seáis conscientes de qué trabajo hacéis o qué trabajo queréis hacer y hasta qué punto podría ser automático. Y si lo es, qué herramientas lo hacen automático para usarlas vosotros o vosotras. Así que ya os digo, es interesante que desarrolléis solo lo que necesitéis, siendo constante. Tampoco os dejéis llevar por la enorme cantidad de oferta formativa de IA que hay. Tratad de aprender lo que necesitéis aprender y, sobre todo, que tenga sentido con vuestro, bueno, pues con vuestro perfil profesional. Y luego también, ya os digo que parece muy idílico y mucha gente pues dirá, pues menuda tontería y demás, es importante tener un propósito, porque teniendo un propósito podéis tardar más o menos en encontrar trabajo. Lo que pasa es que es más fácil que el impacto de vuestro trabajo llegue a más personas. ¿Por qué? Porque al final será un impacto positivo no solo para vosotros, sino para vuestro entorno. Y por lo demás, ahora me gustaría contestar a vuestras preguntas a través del chat. Os dejo, bueno, pues esta última diapo para que me digáis lo que pensáis. Y, bueno, al final de la presentación tendréis mi email, mi teléfono y mi perfil de LinkedIn por si acaso tenéis, digamos, alguna duda. No sé si, bueno, pues alguien ya ha escrito en el chat. A ver, no sé, veo que ha saludado, y os saludo también, que al principio, bueno, pues tenía que dar la charla. A Nolvia, Paula, Juan, Alex, bueno, ¿cuánta gente? Elwin, Gabriel, Fernando, José Manuel, Gabriela, Alex, Antonio,
prácticamente, pues ahora mismo me tenéis 100% a vuestra disposición a través del chat. María nos pregunta, ¿qué perfiles hay de marketing enfocados a IA o procesos automatizados? ¿Puedes indicar alguno? Vale, María, pues en base a lo que hemos visto, voy incluso a revisar incluso los estudios que estaba haciendo ahora y así poder contestarte mejor. Prácticamente, para que te hagas una idea, marketing se va, digamos, a ver bastante afectado por la IA en el sentido de que vas a tener que saber analizar más datos y sobre todo saber interpretarlos para poder, digamos, entender insights potentes de cómo mejorar, digamos, procesos de marketing, ¿no? Procesos automatizados sí que habrá y por ahora se sabe que Power Automate y Zapier funcionan bastante bien. Pero bueno, cada empresa tendrá sus herramientas, digamos, propias. Es interesante que busques información sobre ello, porque sí que es verdad que a lo mejor en marketing no tengo tanta disponibilidad, digamos, de conocimiento, pero ya te digo, sobre todo va a ser el cambio orientado a lo siguiente. Ya no va a haber perfiles generalistas, van a ser perfiles completamente, bueno, pues de alguna forma u otra digitales. Ya tendrás que hacer también posicionamiento web, SEO y SEM. Ya no va a ser, digamos, un perfil ya de hacer estudios de marketing y ya está. Y es interesante que te orientes a experiencia del usuario también, a aprender, bueno, pues comportamientos, digamos, de consumidores a nivel incluso digital. E incluso que te familiarices con herramientas de diseño tipo Figma. Eso quizá, digamos, sería, digamos, lo más inteligente para hacer ahora mismo. Ya te digo, sobre todo la conversión va a ser orientada más a performance, a rendimiento y análisis. Y en base a lo que me has comentado, pues es un poco lo que te he indicado. Ya no es una cuestión de ser un perfil generalística. Digitalízate. Ya sé, profesional del marketing digital, persona también incluso que está orientado pues a cliente, a experiencia de usuario e incluso diseñador o diseñadora en este caso. Más allá de eso, también te tengo que decir que, bueno, pues es un perfil que está bastante, bueno, pues sobresaturado ahora mismo en el mercado. Entonces, si es generalista, tu perfil, María, va a ser bastante más complicado que te puedas adaptar. Por lo tanto, y para terminar, es interesante simplemente que te digitalices. Y sobre todo, como ya te he dicho, utiliza la IA a tu favor. Dile, aprende todo lo que sepas ahora mismo del mercado laboral en puestos de marketing y dime, y además justifica lo que me hayas dicho en base a estudios reales, qué es lo que debería estudiar y por qué. Y así yo creo que ya podrás tener una idea. José Manuel del Río Moreno me pregunta, ¿qué tanto este cambio inducirá a trabajar desde un lugar distinto a la oficina como en casa? Pues bien, José Manuel, prácticamente el que haya posibilidades de que el trabajo sea 100% remoto es una realidad ya. ¿Por qué? Porque ya hay portales de empleo que solo ofrecen trabajo en remoto. De hecho, WeWork Remotely es muy buena opción y estoy seguro, si queréis y si me dejan, os mando pues una lista para mandártelos, pero ya te digo, hay ahora mismo portales de empleo que solo ofrecen trabajo en remoto. Y de hecho, yo conozco a muchas personas que trabajan desde este país o desde otro país para otro país. Lo único que tienes que hacer pues es tener las herramientas necesarias o que te las facilite tu propia empresa y, bueno, pues evidentemente ajustarte al uso horario. Se da ahora mismo mucho trabajar para Estados Unidos o empresas de América. La verdad es que es una buena fórmula el ser europeo y trabajar para Estados Unidos, por si te ayuda. Yulisa me pregunta, ¿qué habilidades digitales debe desarrollar un diseñador para mantenerse competitivo en la era de la IA? Bueno, es una pregunta impresionantemente buena. De hecho, Yulisa,
Hoy en día es que sale una herramienta nueva cada semana, y además son herramientas muy buenas. Yo te diría que no sea una cuestión de saber mucho, sino que sepas las que tienes que utilizar bien. Yo me orientaría sobre todo en Sketch y Figma con las mejores que tienen en IA y estés al día de todos de todas las nuevas herramientas que pueden salir, pero no las que salen solo en Internet, sino las que utilizan las empresas. A mí me gustaría plantearte lo siguiente. Utiliza, digamos, la IA diciendo, oye, mira, me gustaría que analizaras todas las empresas punteras de diseño digital o digamos, de diseño creativo o diseño gráfico y dime qué tecnologías son las que están utilizando esas. Y así ya sabrás que, bueno, pues habilidades, o más bien, pues habilidades técnicas, pues son más interesantes de aprender que unas que simplemente que se han puesto de moda en Internet. Y luego, pues también es interesante que desarrolles tus, pues capacidades humanas. Ya te digo que eso va a hacerte incluso más empleable que lo que sepas de forma técnica, porque ya te digo, mucha gente va a saber también utilizar esas herramientas. Por lo tanto, a la hora de la verdad, a veces la decisión va a ser más bien personal. Alejandro Segura me indica, me parece que la reducción de continuar presente en cualquier área laboralmente. No sé si Gracias, José Manuel. No sé si te refieres a que se reduzca la presencialidad laboral. Yo creo que sí es algo que prácticamente pues es algo que nos va a tocar vivir. Gracias a ti, Yulisa. Nos va a tocar vivir y de hecho para tu información, Alejandro, sí que es verdad que ahora mismo hay muchas empresas que te ofrecen una modalidad híbrida en la cual tú, pues eliges qué días ir a la oficina y qué no. Lo cual es bastante interesante porque si tienes una reunión y tienes que estar en presencial, pues ahí sí que tienes que ir. Pero si hay un día que puedes teletrabajar y tienes una cita médica, pues lo lógico es que lo hagas. Entonces ya no es una cuestión de trabajo en remoto, no trabajo en remoto, no. Es una cuestión de usar la cabeza, de pensar y ya está. Seguramente, pues, de aquí en adelante, pues, tendremos más ofertas, digamos, en las cuales, pues el trabajo híbrido opcional, pues, sea una realidad. También dependiendo un poco de la empresa. Hay empresas que requieren presencialidad y tienes que hacerlo ahí. Cori, estoy leyéndote ahora mismo en el mundo del marketing 360, la IA ha cambiado la historia incluso en el análisis de datos. ¿Qué habilidades hay que potenciar? Cori, muy buen insight. Prácticamente lo que tienes que hacer es orientarte a data. Ya está. Hay un montón de herramientas que analizan datos bastante bien. Lo que pasa es que creo que antes me comentaba María también sobre marketing. Hombre, es interesante que se utilice también herramientas, gracias Alejandro, herramientas, pues de automatización y demás. Quizá las de análisis de datos también puedan ser útiles. Lo que pasa es que dependiendo de la empresa, a veces es más importante o no, ¿no? Sí que es verdad que puedes, digamos, hacer formaciones orientadas a marketing que tengan, digamos, módulos de análisis de datos. Y yo creo que ahí, digamos, sería interesante que te pudieras formar, Cori. Eso sí que yo creo que tendría una ventaja competitiva bastante fuerte. Pero ya te digo, como le he dicho a María, al final prácticamente todo pasa por digitalizarse y saber qué herramientas utilizan las empresas y ahí ya formarte en ello. Luego ya, pues a nivel personal, pues puedes desarrollar algo más, a lo mejor por tu cuenta con una herramienta que a lo mejor en un futuro pues se va a poner de moda, pero bueno, ya te digo, quizás es mejor fijarse en lo que te van a pedir en otras empresas, salvo que quieras montar la tuya, que también es una muy buena idea. Bueno, creo que dije a Alejandro gracias ya también y ahora leo a Eva. ¿Qué opinas de los perfiles muy híbridos, ventas IA, branding, atención al cliente? ¿Hay un nicho destacable o es mejor enfocarse a algo en concreto? Vale, Eva, pues mira, contestando a tu pregunta, yo creo que es interesante que te orientes a los que hemos comentado en la presentación que están con alta demanda. Pues mira, los orientados a cliente de Revenue Operations, que son más de análisis de procesos de venta, análisis, digamos, incluso de CRMs, de data,
esos van a estar muy, muy, muy demandados. Y de hecho, pues todo lo que sea orientado, digamos, a cliente, que no solo utilices, digamos, herramientas tecnológicas con IA, porque lo vas a utilizar, sino que tu capacidad, digamos, como persona para entender contextos sea muy relevante, pues ahí yo creo que ahí es interesante que pongas ahí el foco. Quizá, digamos, de ventas, branding y atención al cliente, pues yo me enfocaría a eso. Y quizá, digamos, a lo mejor a automatizar procesos de venta. Yo conozco a personas que se dedican prácticamente a vender solo eso, procesos de venta automatizados. Y bueno, pues quizá, digamos, a lo mejor ahí, pues, no sé si he respondido a tu pregunta, porque ventas, branding, atención al cliente, sí que es verdad que ahora mismo se puede vender desde cualquier, digamos, desde cualquier lugar, aunque ya te digo, como ya he dicho, es más importante incluso que desarrolles habilidades personales. Y luego, pues el nicho destacado, ya te digo, analizar a lo mejor mejor los revenues y los procesos de venta, donde fallan, donde con datos. Yo ahí haría, digamos, hincapié. Porque sí que es verdad que ahora mismo los datos es que prácticamente determinan la economía digital. Y ya te digo, Eva, más allá de eso, oriéntate a lo que es a desarrollarte incluso también como persona, porque ya te digo que por muchas tecnologías que sepas, si no das un aporte diferencial, ya hay muchas personas que lo van a saber. Muchas gracias a ti. Me voy a quedar un ratito más con vosotros. Sí, María, sí, para seguir un poco hablando. Hablas, escucho mucho hablar de Make Zapier y leo como que hay nuevos roles o perfiles con las skills. Sí, la automatización de ventas es algo bastante potente ahora mismo y que sepas usar Zapier o Power Automate puede darte, digamos, bastante validez. Sobre todo, intenta en las empresas en las que quieras trabajar o en las empresas que te guste cómo trabajan, si tú trabajas por tu cuenta, trata de ver qué utilizan, porque a lo mejor simplemente utilizan Copilot o incluso Gemini, ChatGPT o Claude. Entonces, que se pueden, digamos, bueno, pues a veces tunear para que bueno, pues, digamos, te automaticen cosas, ¿no? Pero ya te digo, pues Zapier se utiliza bastante, entonces que te puedas formar con ello está bien. Y ya no solo, digamos, herramientas tecnológicas, sino que sepas, digamos, cómo leer esos procesos para mejorarlos, ¿no? Quizá también alguna herramienta de performance, como ya os he dicho, en marketing es interesante de aprender. Sí que es verdad que no tengo ese dato ahora mismo. Si queréis, por email, cuando os mande la presentación, yo os hago una lista de herramientas que queráis profundizar y que vea yo que realmente pues, tienen validez en el mercado y ya está. Y, de hecho, bueno, pues como ya te he dicho, los nuevos roles van más hacia allá, ¿no? El marketing tiene que ser ya digital 100%. Marketing de procesos y, sobre todo, digamos, de análisis de los revenues de forma correcta. Eso prácticamente es lo que define una venta buena de una venta menos buena. ¿Qué podrías decirnos sobre roles dirigidos a creación de contenidos en redes sociales? Buah, es una pregunta bastante buena, Paula, porque son perfiles, digamos, que son completamente nuevos. De hecho, ya son prácticamente de generación Z o generación alfa. Y ahí, te voy a ser sincero, no tendría, gracias Cori, a ti, no tendría idea clara de qué utilizarían, digamos, estas personas que digamos, se utilizan se orientan a redes sociales. Si te digo la verdad, tendría que revisarlo, pero sí que es verdad que, sobre todo, bueno, pues estas personas que están muy orientadas pues a ser, bueno, pues compartir contenidos por YouTube o por cualquier otra plataforma, gracias a ti, María. Sí que es verdad que van a ser los nuevos anunciantes, a lo mejor, o publicistas del siglo XXI, ¿no? Entonces, sería bastante interesante saber, digamos, qué herramientas utilizan para hacerlo. Pero ya te digo que yo creo que esos perfiles que saben crear contenido en redes sociales y, sobre todo, que aportan esa, digamos, bueno, pues esa ventaja competitiva de ser muy humanos, bueno, pues
que te puedas, digamos, identificar con ellos, yo creo que esos trabajos van a ser más comunes que los que ya son. Y ya te digo, es uno de los nuevos trabajos que van a aparecer y yo creo que incluso van a sustituir a lo que es la publicidad como la conocemos hoy en día. Cierto, Cori, hoy la IA es reclutador. ¿Cuáles tips recomendarías que es considerar al momento de enviar un CV? Pues mira, sobre todo tener dos, como ya te he dicho, tener un CV que se procese bien como texto y luego ya un currículum más bonito. Y en ese currículum, puedes hacerlo en Word directamente y ya está. Y simplemente que quede bastante claro, pues, tu experiencia, digamos, bueno, pues de alguna forma, gracias a ti, Paula, quede bien claro tu experiencia profesional, tu experiencia académica y también tu experiencia como persona. Si estás colaborando con una ONG, tienes algún hobby interesante o, digamos, eres capitán de un equipo de algo o capitana, también ponlo porque eso va a ser muy interesante a la hora, digamos, de reclutar a alguien. Entonces, tips, pues al final tener dos currículums, uno que sea procesado por máquinas y otro que sea procesado evidentemente, por las personas al verlo. Y sobre todo, destacar qué skills tienes, qué skills has aprendido, qué es lo que sabes hacer y puedes demostrar hacer. Y luego, sobre todo, cómo eres como persona. ¿Cómo eres? O sea, porque ya te digo, al final las empresas a veces se contratan también por tipo de persona. Vale, y con eso creo que alguien más ha escrito. Bueno, con eso yo creo que he podido, digamos, espero haber resuelto tus dudas. Elwin Gabriel me comenta, alguien dedicado al contenido de redes, entiendo que igual es análisis de datos, una gran habilidad para entender. Sí, cierto, Elwin. Es cierto que sobre todo al analizar datos y que puedas interpretar insights de negocio, o sea, qué datos son relevantes para tu negocio, es completamente, vamos, definitivamente muy útil. Y de hecho, efectivamente, pensar bien en qué aporto a los demás hoy en día es lo que más se ve que me puedes enseñar como persona. Hombre, evidentemente, pues sí, ya te digo que, gracias a ti, Cori, ya te digo que al final, tanto lo que aportas, digamos, a nivel técnico como lo personal funciona, ¿no? Pero ya te digo, hoy en día que todo el mundo es digital, todo el mundo sabe utilizar máquinas, quién eres como persona y cómo, digamos, estás impactando a tu entorno es muy importante. Es muy importante porque al final tú ponte en la piel de un reclutador. ¿Tú a quién contratarías más en igualdad de condiciones o contratarías antes? ¿A una persona que pues aporta mucho a su familia, que, bueno, pues, no sé, que es como una especie de ejemplo a seguir, evidentemente, pues, en todo en la medida de lo posible, o una persona que bueno, pues simplemente pues solo tiene el currículum y ya está. Evidentemente, pues te vas a fijar mucho más en la persona. Me estoy quedando aquí sin luz y le voy a encender aquí una, porque bueno, estamos terminando, pero bueno, me he dado cuenta que cada vez había menos luz. No sé exactamente si hay alguna otra pregunta. Gracias a todos por vuestros aportes. La verdad es que me parecen muy buenos. Y espero, digamos, con lo que os he dicho y con lo que os pueda enviar, voy a tratar, digamos, de ver un poco más lo que me habéis preguntado y para que, digamos, tengáis esa información. Aunque ya os digo, vosotros y vosotras sois más que capaces de conseguirla. Porque tenéis todas las herramientas necesarias para ello. Y siendo así, yo os animaría a que lo hicierais vosotros o vosotras. Yo os lo voy a tratar de enviar con la presentación y demás. Aunque ya os digo, habituaros, digamos, a investigar. Eso es lo que os va a dar, digamos, una ventaja competitiva sobre el resto. No seáis, digamos, un perfil pasivo, sino ser activos. Bien. Y en la parte educativa, a ver, un momento.
Ha salido un mensaje, pero se ha ido. Me gustaría contestar a todos, la verdad. Ya que os habéis tomado la molestia de asistir al webinar. Muchas gracias, María. He visto que ha habido un mensaje por ahí y se ha ido de repente. Me gustaría contestarlo, la verdad. Pero bueno, si no, pues trataré de verlo por otro lado. Bien, pues creo que ya es suficiente. Me comentan que bueno, pues hemos terminado. Y nada, daros las gracias de verdad por asistir. En todo lo que os pueda ayudar, por favor, escribirme por LinkedIn y podéis mandarme un email o incluso por WhatsApp. Y bueno, pues ahí, una vez que me contactéis, pues os ayudaré pues, en todo lo que pueda. Yo espero que de aquí a 6 meses ya vuestra situación laboral haya cambiado y espero que para bien.